Hola a todos, espero que estéis bien. Vamos a repasar un poquito las claves de la monarquía de Carlos IV. Básicamente porque la monarquía de Carlos IV su desarrollo, sobre todo en los años que coinciden con la Revolución Francesa, pues nos ayudan a entender qué va a pasar después. Entre otras cosas, pues una guerra como fue la guerra de independencia. Entonces, todo aquello de lo que vamos a hablar hoy son ingredientes para una crisis que se va a acabar produciendo y que tiene mucho, como digo, mucho que ver con la Revolución Francesa. Como os decía en el anterior vídeo, Carlos IV regresó al absolutismo monárquico, es decir, la experiencia del despotismo ilustrado durante el reinado de Carlos III, pues queda atrás. Pero Carlos IV no va a ser un rey con capacidad suficiente como para gobernar, como para liderar el reino, y va a dejar mucha manga ancha para que sean sus válidos, es decir, su personal de confianza para entendernos, quienes acaben gobernando por él. Entonces, la primera persona de confianza que va, digamos, a tomar las riendas del gobierno va a ser Florida Blanca, que cuando estalla la Revolución Francesa, pues él apuesta por mantenerse, porque el Estado español, porque el Reino de España se mantenga neutral. Y esta posición pues acaba siendo un fracaso porque se observa que la neutralidad pues no funciona. Entonces, cuando el círculo nobiliario que rodea al rey comienza a desconfiar de Florida Blanca, pues el rey se apoya en un nuevo válido, en una nueva persona de confianza que será Aranda. Y lejos de mejorar las relaciones con Francia, pues empeoran, sobre todo cuando la Francia revolucionaria pues proclama la Primera República, es decir, ya la desaparición de la monarquía francesa. Tened en cuenta que en Francia reinan los Borbones, es decir, reina la misma familia que está reinando en España. Y se inicia ese temor a que la revolución pues llegue a España. Y se intenta desarrollar un muro, que obviamente no va a ser un muro real, va a ser un muro ficticio para impedir que todas las ideas revolucionarias lleguen al país. Carlos IV fue un rey, como ya os he dicho antes, pues sin capacidad para reinar, sin iniciativa. La historiografía, es decir, los historiadores lo describen pues como una persona sin capacidad para ejercer la política, y por eso, como os he comentado, pues va a alegar, va a dejar que sean otros quienes gobiernen por él. En este cuadro de Goya pues podéis ver a muchos de los grandes personajes que van a pasar a lo largo del siglo XIX, porque por ejemplo vemos aquí a Fernando VII, que va a ser el último monarca absoluto que reinará en España. Vemos también, por ejemplo, a Carlos María Isidro, al hermano de Fernando VII, que será protagonista de las llamadas guerras carlistas. En fin, pues eso, una familia que parece bien avenida, pero que va a ser que no, ¿eh? Va a ser una familia en la cual los enfrentamientos y el salseo van a estar a la orden del día. Y bueno, a ver si puedo pasar la diapositiva. Ahí estamos. Y bueno, eso, lo que decía, que la relación entre España y Francia pues en estos momentos está bastante fastidiada, porque ahora el objetivo se ha convertido en cómo leches vamos a intentar o vamos a conseguir frenar la llegada de las ideas revolucionarias. Y la cosa no solo no se arregla, sino que se va a ir complicando todavía más, porque España se mantiene neutral o intenta mantenerse neutral, pero es que en 1791 el rey Luis XVI pues es pillado mientras intentaba huir y lo detienen. Y los revolucionarios lo detienen. Entonces, claro, las potencias absolutistas europeas lo que hacen es intentar presionar a España para que deje ya de mostrarse neutral y se convierta ya en un país partidario de lo que
según la visión de los monarcas absolutistas, debe ser, ¿no? La defensa de la monarquía francesa, que en este momento pues está en peligro. Y 1792 es el año clave porque se nombra, o el rey nombra a un completo desconocido, que es Manuel Godoy, como su favorito, como su válido, como su persona de confianza. ¿Quién es Manuel Godoy? Bueno, pues es curioso, es un personaje, uno de los personajes más curiosos de la historia reciente de España, porque se convierte en el favorito del rey sin proceder de la nobleza. Es decir, no, Godoy ni su familia procedían de los círculos nobiliarios de confianza del monarca. Por eso algunos historiadores afirman que su ascenso meteórico en el poder pues se pudo deber a alguna relación de tipo amorosa con la reina María Luisa de Parma, pero bueno, el caso está en que también esas teorías pues surgieron de los círculos nobiliarios. ¿Por qué? Porque los círculos nobiliarios lo que sentían era envidia, porque cualquiera que perteneciera al círculo nobiliario próximo al rey lo que quería era convertirse en el favorito del rey y tomar las decisiones, y más ante un rey tan sumamente débil a la hora de coger las riendas del reino. El caso es que Godoy acabó convirtiéndose en el personaje con más poder de todo el reino. Y en este momento, con Godoy nombrado como favorito del rey, pues se inicia la guerra con Francia. Una guerra que durará hasta 1795 y que tiene su casus belli, es decir, la causa por la cual se inicia la guerra es la ejecución en 1793 de Luis XVI por parte de los revolucionarios franceses. En este momento, obviamente, ya Carlos pues se ve obligado a tomar partido, a declarar la guerra a Francia, porque lo que estaba en juego ya ya lo que se había puesto en juego ya era muy grave, ¿no? Se había acabado con la vida del monarca francés. Y bueno, pues la Francia revolucionaria acaba venciendo la guerra, se firma una paz, la paz de Basilea, y básicamente el resultado de esta paz es que España queda total y absolutamente subordinada a los intereses de Francia. Y sin embargo, a pesar de la derrota, la victoria es vendida en el Reino de España como una victoria. De hecho, se nombra a Godoy como príncipe de la paz, es decir, como diciendo, mirad lo que ha conseguido este hombre, ¿no? Que nos ha traído la paz. Después de una guerra cruenta, pues Godoy ha sabido negociar y ha sabido conseguir una paz satisfactoria para España. En fin, una auténtica majadería, pero es lo que hay. Se vendió la derrota como si hubiera sido una victoria. Y en 1799, pues Napoleón asciende. Se produce el ascenso de Napoleón, que va a acabar tomando las riendas de la Francia revolucionaria. Entonces, ante el ascenso de Napoleón se abren pues dos opciones. Godoy va a tener dos opciones. O declaramos de nuevo la guerra a Francia y la situación pues no está sobre todo a nivel económico, no está para una nueva guerra, o bien intentamos llegar a acuerdos con la Francia napoleónica. Y esta es la opción que acaba triunfando y se firma el Tratado de San Ildefonso entre Godoy y la Francia del Directorio. Todavía no estamos en el Imperio, ¿vale? Todavía Napoleón no tiene todo el poder, pero se firma este acuerdo. ¿Por qué se firma este acuerdo? Bueno, se vende este acuerdo se vende con una teoría. La teoría es, jolín, es que Francia y España tenemos un enemigo común, y ese enemigo común es el Imperio Británico, y obviamente esos sí que son peligrosos. Es decir, nosotros ya hemos hecho las paces, nosotros ya hemos firmado la paz, nosotros ya nos llevamos bien, pero ahora tenemos un enemigo común, y ese enemigo común es muy, muy poderoso, tenemos que hacerle frente. Y ante eso, pues se acaba declarando la guerra a Gran Bretaña. Surge un conflicto con Gran Bretaña que va a llegar hasta 1802. Es decir, acabamos de salir de una guerra con Francia y ahora estamos en una guerra con Gran Bretaña. Y eso en un momento en el cual la situación de la hacienda, es decir, la situación económica del país, es gravísima. Pues, oh sorpresa, la guerra es un auténtico desastre para España. Tanto en la primera como en la segunda fase. Eso a pesar de estar combatiendo del lado de la Francia revolucionaria.
Para Francia la guerra no es tan desastrosa, pero para España sí. La hacienda colapsa, es decir, entramos en una situación de crisis económica brutal y los fracasos militares se van sucediendo hasta llegar al momento cumbre, que es el año 1805, donde se produce el desastre del cabo de Trafalgar, donde se enfrentan pues la flota británica liderada por Horacio Nelson contra una combinación de flotas francesas y españolas. Y bueno, pues esta es una batalla que marca el final del conflicto con Gran Bretaña, porque la derrota es apabullante, y supone el final del conflicto. ¿Consecuencias de Trafalgar? Varias y además entendibles, creo. Llevamos 2 guerras en lo que hemos visto en este vídeo y las 2 guerras suponen un gasto continuo que al final acaba provocando una crisis económica brutal. Además, pensad una cosa, estamos hemos combatido contra Gran Bretaña, una potencia de carácter marítimo. La flota británica, una de las acciones que va a hacer para provocar el colapso de la economía española es bloquear todo lo que sería el tráfico marítimo que llega desde América a España. Y además Gran Bretaña va a intentar por todos los medios que las colonias no lleguen a desarrollar su comercio habitual con España. Entonces, pues todo eso además va mermando, va provocando una crisis económica cada vez más grande. ¿Cómo intenta España solucionar el problema? Bueno, pues recurriendo a un clásico, vamos a endeudarnos. Y el endeudamiento, es decir, el hecho de pedir créditos a bancos europeos, etcétera, no funciona. No funciona porque es la pescadilla que se muerde la cola. Al final te estás endeudando y ese endeudamiento pues acaba provocando más colapso de la hacienda. Se intenta subir los impuestos, pero claro, ¿a quién afecta la subida de impuestos? A las clases populares, a las clases privilegiadas no les afecta. Y luego Godoy lanza una moneda al aire por primera vez, que es el concepto de desamortización, que ya veremos más en profundidad próximamente, pero os adelanto que las desamortizaciones pues básicamente suponen que el Estado se apropie de determinadas tierras que pertenecen a la Iglesia. Obviamente ante esto la Iglesia, ¿qué va a decir? No va a decir, bravo, sí, de acuerdo, vamos a ayudarnos. La Iglesia se va a oponer total y absolutamente. Ante esta situación económica, ante esta situación de crisis económica, la oposición a Godoy va aumentando. Obviamente, entre la nobleza, que ya le tenían bastante tirria por haber ascendido al poder tan rápido y sin, según su opinión, sin conocimientos para poder lograrlo y sin capacidad. El clero, que obviamente se opone a Godoy porque se oponen a la desamortización. Y entonces la nobleza y el clero empiezan a acercar posiciones, a acercarse a la figura de el hijo de Carlos IV, de Fernando VII. Ya veremos qué ocurre después. Y las clases populares, ante la subida de impuestos, pues obviamente también se van a oponer y van a mostrar su oposición a Godoy. Además es un momento en el cual esta crisis pues coincide con episodios de epidemias, hambrunas provocadas por las malas cosechas, en un momento en el cual el mercado interior no funciona, está colapsado, la población pues obviamente se ve mermada, con crisis de natalidad y aumento de la mortalidad, en fin, una situación bastante nefasta que incluso se ve reflejada en los gráficos demográficos. Y bueno, esto es básicamente todo. ¿Qué veremos en el próximo vídeo? Pues veremos que toda esta situación de crisis económica y social va a acabar estallando en un motín. Si en el vídeo anterior hablábamos del motín de Esquilache, ¿os acordáis? Durante el reinado de Carlos III, pues ahora vamos a hablar de otro motín, que es el motín de Aranjuez, que es clave para entender muchas de las cosas que están por venir. Ya lo veremos. Cualquier duda, al foro o en clase. Un saludo.